103, donde dice: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Él es quien perdona todas nuestras iniquidades y el que sana todas nuestras dolencias, el que rescata del hoyo nuestra vida, el que nos corona de favores y misericordias, el que sacia de bien nuestra boca, de modo que nos rejuvenezcamos como el águila. Así que ese salmo es un salmo de gratitud, de agradecimiento a Dios por lo bueno que Él es con cada uno, ¿cierto que sí? Pero de la buena cosecha de hace 15 días, teníamos en particular ahí una plantita que se llama bambú de Japón, se da en Japón. Y esa plantica se siembra y se demora 7 años para nacer. En esos 7 años hace un esquema de raíces profundas para luego, cuando crezca, nada ni nadie la pueda derribar. Pero lo curioso de esa plantita es que a los 7 años que nace, en solo 6 semanas crece hasta 30 metros. En solo 6 semanas crece hasta 30 metros. Hoy, como estamos en el día de la siembra, hoy domingo, y agradecemos a la hermana Alba, que ella nos regaló todo el arreglo floral de la siembra y hasta unos jarroncitos con semillas. Por ahí hay unas columnas, unos jarroncitos, y hay varias semillas ahí, hablando de la siembra. Eso lo hizo Jessica, su hija. Ella vive en Bosa, bien lejos de acá, y ella es muy fiel en las reuniones de la tarde, a las 4 de la tarde. Y su hijita, la niña, ella está terminando en la universidad esto de interiores, decoración de interiores, o sea, esas casas bonitas, de esas mansiones bonitas. Ella está estudiando en la universidad eso, y ella quiso regalar esta decoración. Y habla ahí de los granos, de las siembras. Entonces, una de las cosas que tenemos que aprender nosotros, hemos ido madurando poco a poco en la parte de finanzas. Dios nos ha ido ayudando, eso ha sido un proceso. Yo he ido creciendo con ustedes también durante todos estos años. Yo fui de los más esquivos en el ministerio. Yo tuve muchas dificultades para iniciar el ministerio, porque a una de las cosas que más le tenía yo miedo es la palabra cruda, pavor, era hablar de plata a una congregación. Eso me causaba a mí miedo, temblor en los pies, hablar de dinero. Porque yo vengo de una escuela o de un tiempo donde era muy difícil predicar, y los que fueron antes que mí era aún más difícil, porque las congregaciones eran muy pequeñas y están en un contexto muy pobre. Era por eso que siempre buscábamos los lugares a las orillas de las ciudades, como escondiéndonos, como si tuviéramos miedo de las gentes. Esa es la verdad. Había un concepto casi generalizado, que el evangelio era para la gente más sencilla y menos preparada de la sociedad. O sea que los pocos letrados eran los que debían asistir a los cultos, y las gentes más pobres eran las que debían asistir. Entonces, con ese esquema que teníamos religioso, era muy difícil. Yo conocí al pastor nuestro y él nunca enseñaba sobre diezmos, y yo lo veía a él con muchas necesidades, y eso que era soltero, y era muy complicado para hacer alguna obra representativa. Entonces, venimos como de esa escuela, ¿no? Nosotros venimos de misioneros que ellos lo sostenían en Estados Unidos, les daban su sueldo mensual. Ellos cada mes recibían su sueldo en dólares, y ellos servían a Dios con todo su corazón, con toda su alma, y nos enseñaban los diezmos y las ofrendas, y aprendimos a hacerlo. Pero había mucha prevención en las gentes, porque éramos mirados como algo muy raro, ¿no? El evangélico era muy raro en ese tiempo. Cuenta el misionero, los Juanitos, que fueron los que fundaron el distrito andino de la Cuadrangular aquí en Bogotá, que en una ocasión él, para salvar su vida en Tunja, específicamente Tunja,
Dice que Dios lo guió apresuradamente a tomar un niño y correr, y en la esquina dejar el niño y correr para que no lo mataran a piedra. Era así, era así. Es más, todavía Tunja es muy difícil para tener iglesias grandes. Ya Dios ha roto ahí, roto la parte religiosa. Chiquinquirá también es otro de los sitios muy religiosos del país. Y ya también Dios ha ido rompiendo ataduras religiosas, y ya hay congregaciones en Chiquinquirá. Pero habían sectores que era muy pesado predicar, así que hablar de diezmos y ofrendas era también muy complicado. ¿Sabe lo que yo pensaba? Yo creía que de pronto yo debía tener dinero y no tener que pedirle a nadie nada, y yo mismo subsidiarme el ministerio. O sea, yo creí que podía ayudarle a Dios en eso, ¿no? Y que no debía hablar de dinero. Entonces fue muy complicado para desarrollar un ministerio inicialmente así. Pero luego Dios nos enseñó que debíamos enseñar a nuestras congregaciones los principios de finanzas, los principios de diezmos y de ofrendas. Y eso nos fue ayudando poco a poco a salir adelante. Ahora, hay como una especie de inquietud o de tendencia en las gentes a hacer dinero rápido y fácil. Entonces por eso los brujos se nutren también en eso, cuando ellos promueven, por ejemplo, amor, riqueza y salud. Entonces hay que pagar para tener salud, hay que pagar para tener aquello y lo otro, y ellos se nutren mucho de eso. Uno ve, por ejemplo, las loterías tienen mucha plata, venden muchísimo en un país, porque la gente quiere dinero rápido, fácil. Entonces cuando el baloto está por ahí alto, la gente dice, uy, si me lo ganara. O el chance, le dicen, vea este numerito, el perfecto para usted. Usted lo compra y el viernes o el sábado usted está ganándose un montón de plata. Por eso es que se levantan las pirámides. Las pirámides siempre han existido. O sea, detectan unas, las enjuician y se levantan otras. Y lo increíble es que la gente clandestinamente mete la plata y no le dice a nadie nada, para poder ganar bastante dinero. Y por eso es que ha habido tanta gente que ha perdido su dinero, sus ingresos, su esfuerzo, por las ganas de tener dinero rápido. Pues yo quiero decirles, o les he dicho en la iglesia, por eso yo este tema de finanzas no lo suelto casi a nadie, solo dejo que los mismos de nuestra congregación compartan, porque ellos han vivido la experiencia y son los nuestros que puedes compartirnos. ¿Por qué no lo hago? Porque hay mucha información mala, muy mala. Cuando se le dice a un hermano que da dinero y que al otro día tiene, eso es un engaño, eso no es cierto. Ahora, Dios hace milagros, claro, Dios hace excepciones, pero Dios trabaja primero con la formación del hijo de Él. Primero Él trabaja con la formación de sus hijos y de sus hijas. Primero Él los forma bien. O sea, Dios lo forma a uno, le forma su carácter. O sea, Dios viene y pone en uno la rectitud primero para poder manejar finanzas. Las personas que manejan finanzas y muchas finanzas tienen que ser rectos, tienen que ser verticales en sus negocios. No puede ser una persona tramposa que da un cheque sin tener fondos. Dios le enseña a sus hijos a que sean honrados, a que sean correctos. Dios le enseña a sus hijos que tienen que ser justos con ellos mismos, justos con sus hogares, tienen que ser justos con sus empleados si son empleadores, o tienen que ser justos con su patrón o sus patrones, tienen que ser correctos en lo que hacen. Así que Dios lo primero que hace es introducir su carácter en nosotros. O sea, parecido a lo de la plantica de bambú, que primero hacía una escama en la tierra, raíces profundas, o sea, primero crecía al interior de la tierra. Pues bien, para que una persona llegue a manejar finanzas y no le hagan daño, para que una persona llegue a manejar dones espirituales, milagros de fe, milagros, ¿cierto?, de estas personas que tienen capacidades de la oratoria, de la ciencia, de la sabiduría, y que no se inflen, Dios primero los forma dentro de ellos, o sea, hace que ellos tengan criterio,
que ellos tengan bases, que ellos tengan fundamento, que eso no les haga daño, que entre más los bendiga Dios, más sencillos son, o sea, más humildes son, y que entre más les dé cosas materiales, más sencillos sean, más humildes sean. Cuando la gente aprende eso, está preparado para recibir grandes bendiciones. Es más, hay gente que los logros sin la madurez han sido para ellos una tristeza. Ha sido una tristeza. Ha habido familias que de pronto de la noche a la mañana han tenido ciertos éxitos. En vez de haberles traído eso, una gran bendición, les trajo a la familia una gran maldición. No sirvió para nada. Pero cuando nosotros somos formados por Dios, cuando nosotros tenemos un proceso normal de Dios, entonces todo lo que Dios nos dé, nos luce. ¿Por qué? Porque tenemos la capacidad, la madurez de manejarlo, de manejar el éxito, de manejar la fama, de manejar el poder, de manejar el dinero. Y entonces todo pasa a ser una bendición. Pero para eso hay que aprender, diga conmigo, a esperar. A esperar. Este de bambú es muy bueno para los impacientes, porque 7 años, al año nada, a los 2 nada, a los 4 nada, a los 5 nada, por ahí a los 7 nace. Pero yo sí les digo a ustedes, cuando aprendemos a esperar el tiempo de Dios, en un solo mes, en un solo año, Dios le va a dar todo lo que usted esperaba recibir en 20 o 30 años. Amén. Y no solo eso, usted va a tener la madurez para poder administrar todo lo que Dios le está dando. Entonces, ¿qué estoy enseñando con esto? Que usted ha sembrado y de pronto no ha pasado gran cosa o nada. Tranquilo. Que usted ha diezmado por años y no ha visto gran cosa en su familia. Tranquilo, tranquilo. La Biblia es la palabra de Dios y lo que Dios ha dicho, Él lo cumplirá. Pero es necesario que nosotros aprendamos a esperar, a esperar. Lo cierto es que la voluntad de Dios es buena, 1, agradable, 2, y perfecta, 3. Cuando usted recibe las cosas en la perfecta voluntad de Dios, será una gran bendición. Y vea lo que dice la Biblia, y aquí quiero darles una introducción para lo que vamos a escuchar. Voy a pedirle a Pedrito que ahorita él viene y nos comparta. Es otro de los chicos de la iglesia, todavía joven porque está esperando bebé, pero desde niño está en la congregación, para que les comparta algunos consejitos a ustedes. Vean lo que dice Hebreos 10. Hebreos 10. Esta siembra he usado muchos de nuestros líderes de acá y de nuestra gente. Vean lo que dice el 10, 35 al 39. Vean lo que dice. Léanlo conmigo si puede en voz alta. El ingeniero como que se fue, no está por allá así. 10, 35 de Hebreos al 39. Tenemos problemas con ese videobin, se dañó, hay que comprar uno. Y aquí está como borroso también, ya está sacando la maleta. Toca comprar otro. A comprar 2 videobin nuevos que estén bien bonitos ahí. Vean lo que dice. Lea conmigo. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Vea. Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. El 39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Del alma. Aquí les cuento algo así, tal vez algunos me lo han escuchado sobre ese testimonio. Cuando yo quería tener un carro, estaban mis hijos pequeños, y yo decía, pero ¿por qué no puede tener un carro? Va a comprarme un carrito, aunque sea viejito.
Y yo no oré mucho, sino que dije, pues por fe, voy y lo compro. Y por ahí me salió un señor que vendía un carrito, un Renaultcito modelo 77. Eso era en el 86 o 87, tal vez no me acuerdo bien. Un Renault 4, verde, me acuerdo, verdecito, tengo una foto por ahí. Ese carrito lo vendía un abogado. Yo no sabía mucho de eso. Hay abogados buenos, pero hay unos muy malos. Y ese me salió malo. Y me vendió ese carrito y luego que me lo vendió, dijo, no, está en el taller. Fui al taller, dijo, es que están arreglando el motor porque se dañó. Y entonces se lo compré así. Cuando fui a recoger el carrito, el motorcito se lo habían robado. Entonces estaba sin motor. Y yo por no perder supuestamente todo, me traje el coco ese para la casa. Y ahí jugaban los niños en ese coco. Como pude ahí le compré motorcito y lo saqué. Y eso es mucho sacrificio con eso. Ahora entiendo lo que dice un familiar mío. Familiar mío. Dijo, si alguien tiene un enemigo, la mejor manera de vengarse de él es regalarle un carro viejo. Uy, Dios santo, dice es verdad. Uno deja de comer, comprarse unos zapaticos, una comidita para la casa buena por meterle al carro. Y eso es como meterle a un saco roto. Entonces se va. Se va porque ya es un carro viejo. Claro, hay carritos viejos muy buenos, bien arregladitos, pero ese estaba muy malo. Bueno, y lo bueno era que se varaba cuando llovía. Y mi esposa, pobrecita ella, pues por no haberme tirado por allá a empujar ese tiesto. Menos mal que eso era chiquito. Y ahí nos embarrábamos y hágale con eso. Pues finalmente se perdió el tiesto de ese carro porque papeles no dieron, era un secuestro, me tocó dar en un parqueadero, se perdió. ¿Sabe por qué? Por la falta de paciencia. ¿Falta de qué? Paciencia. Que nos hace tanta falta, ¿no? ¿Cuántos errores nos evitaríamos si no tuviéramos esos afanes tan grandes que ni oramos? A ese le dice, no, hice un negocio. Dice la esposa, ¿cómo así que un negocio? Y ya, ¿cómo así que ya? No, ya di plata. Y cuando sales, ¿qué? Perdió la plata. Y la cantaleta de la esposa unos años, ¿no? Y con razón. Pues bien, el Señor quiere que aprendamos a tener ¿qué? Paciencia, paciencia. Hay que esperar. A veces se hacen negocios a la carrera y ni siquiera se hacen estudio de títulos y cuando se da cuenta, un problema de hace 10 años y le resulta a usted. Ahí quedó sin casa y sin plata. Amén. ¿Por la falta de qué? De paciencia y también de cuidado, de prudencia. Pero a veces que uno tiene el afán de que ya y que tengo que correr ya a hacer estas cosas. Ojalá Dios lo ayude, a usted no le pasa lo mismo que a mí. Hoy, hace como un mes me dijo un hermano, me dijo de otra iglesia, me dijo, pastor, es que yo quiero comprar un carro. Yo le oí, hay muchos carros, baratos, hoy en día es otro tiempo. Hay muchos carros hoy, y baratos, hay gente que da carros muy baratos. Y él dice que tengo 4 milloncitos de pesos, ¿usted qué dice? Estoy pagando un carrito por ahí. Y le dije, pero yo le daría un consejo a usted, si es capaz, si ve que usted tiene alguna manera de pagar un carrito, si es para su familia, compre un carrito nuevo. Así sea que lo pague a 7 años, no importa si no tiene la plata. Pero es el gusto de montarse en un carrito nuevo, así sea barato, de 20 millones, 18. Ahora hay carros nuevos así. Un carro nuevo tiene la ventaja que los intereses son más bajitos. Más bajitos. Tiene garantía de, ahora hasta 5 años la de garantía. Un carrito. Si es cuidadoso, cuando termine de pagarlo, lo vende. Ya es cuando empieza a pedir. ¿Ah? Que hay que pagar una cuotica por 5 años, pero se da el lujo de montar en un carrito nuevo. ¿Y cuál es la ventaja que tiene? Que el que aprende a montar en un carrito nuevo, no se va a montar en uno viejo. Así le toque andar en taxi o en bus, prefiere andar en bus o en taxi que en un viejo. Pero cuando uno se acostumbra a un carrito viejo, entonces todo lo que se gana se lo traga el carrito viejo. La camisita del hijo se la traga el carrito, los zapaticos se los traga el carrito. Y uno anda como un esclavo en la taller. Dirán los hermanos, y bueno, y yo que tengo uno viejo, pues si lo tiene bien cuidadito, gracias a Dios, pero pídele a Dios que le dé uno mejor. Teníamos una mentalidad nosotros en el tiempo antiguo de que los carros eran más importantes aún que la familia y que los hijos. Un carro viejo. Y si el niño lo tocaba, le pegaban al niño. Le pegaban al niño. Si el niño rayaba el carro,
el niño se ganaba una pela, porque nosotros hicimos de unos carros que son latas un elemento o un patrimonio de familia. Y yo quiero decirles, eso ya pasó a la historia. Hoy lo que son carros son elementos de trabajo. Yo tengo una camioneta y cualquiera puede manejar ese carro. Usted la necesita, yo la presto. Y apenas tiene 4 años. Y puede llevar eso y traerlo. Eso no tiene problema. Eso es para trabajar. Eso es para un servicio. ¿Sabe qué es importante y vale la pena que cuidemos y amemos? Es a nuestra familia. Amén. Y a nuestra familia. Y hoy no es ese tiempo de hace años, que los carros eran tan duros, eran carros de latas tan duras. Decía la gente, este carro es tan bueno que se estrella, se mata a la gente y el carro queda bueno. ¿Cómo le parece? Era la mentalidad de hace 30 años. Pero hoy no. Hoy los carros son hechos para que se desbaraten y la gente quede viva. Y esos son los carros nuevos. Hay unos carros viejos por ahí que usted mata a todo el mundo y queda el carro bueno. Pero los carros nuevos hoy es para que usted los disfrute. Son con confort, aire acondicionado, arbar, sopla. Hay unos que tienen hasta 6 arbar. Tienen atrás, por delante, por allá, por acá, y usted queda vivo. Y lo que vale es usted. Lo que vale es su familia. Amén. Y si usted compra un carro viejo, arréglelo bien, porque su familia no tiene precio. Su esposa no tiene precio. Sus hijos no tienen precio. Ojalá se montaran usted en un carro que fuera un campero y que su familia estuviera protegida. ¿Sabe lo que me dijo un señor rico? Un rico me dijo, si Dios llega a prosperarlo a usted, no le dé miedo pagar impuestos ni pagar gasolina. Cuide su familia, que es lo mejor que Dios le ha dado. Si usted compra un carrito de esos que son parecen de mentiras ahora, le pegan aquí y se los lleva a todos. Hay unos carritos que si le dan atrás, el primero que lleva es uno, ¿no? Porque son chiquiticos. Ahora, lo que estoy diciéndoles con esto es que si Dios los prospera, entiendan esto por favor, si Dios los prospera, lo más importante para ustedes no es los carros, no es la plata, lo más importante para ustedes debe ser su familia. No le pese pagar una prepagada donde puedan atender a su hijo inmediatamente, a su esposa inmediatamente, a su esposo inmediatamente. No le duela eso. Si Dios lo ha prosperado, no le duela eso, porque la prosperidad es para que su familia esté bien. Si Dios lo prospera, no le duela pagar un taxi. Hay gente próspera y anda en el Transmilenio, hermano, y guarde plata. Y guarde plata. Decía un muchacho, hablando de su papá que se murió, con muchas casas, con muchas propiedades, pero ¿cómo es que llaman esos? Tacaños, casas, plata. Y le decía, porque ni los hijos lloraron por el viejo, ¿no? Ni lloraron, porque hay padres tan tacaños que cuando se mueren los hijos dicen, gracias a Dios, nos va a tocar algo. Entonces por eso no lloran. ¿Qué van a llorar? Dijo, se murió el viejo, ¿no? A ver si ahora podemos disfrutar algo, ¿no? Y le decía el hijo a otro, le decía, mire a ver dónde están las casas ahí en el hueco. ¿Dónde está la plata? ¿No ve que no llevó nada? Nada nos vamos a llevar. Diga conmigo, nada nos vamos a llevar. Por ahí si la esposa es noble le pone el mejor vestidito a uno. Si él se muere primero. Eso. Y un cajón. No más. Si Dios nos prospera, es para calidad de vida. Sino para qué. Amén. Y Dios quiere prosperar su iglesia, pero Dios quiere que nosotros seamos generosos con su obra, que seamos generosos con nuestra familia, que seamos generosos con el pobre. Para eso es la plata. Para eso es la plata. Si no, no tiene sentido la plata. Amén. Hay un hombre que es
griego, yo no sé si griego o romano, el nombre del amor a la plata, mamón. ¿Ves? Si lo pronuncié bien. Usted no sabe, hay más gente de la que usted se imagina en el mundo entero y aún en las iglesias que aman la plata. Que aman la plata. Y la plata no es para amarla, la plata es para usarla. Yo no debo ser siervo de la plata. Yo tengo que utilizar la plata como siervo mío que trabaje para mí. Amén, como decía Alex estos días. Venga, Pedrito, aquí, compártanos a los hermanos una palabrita. Él tiene un corto mensaje muy bonito para la iglesia. Pedrito desde niño está con nosotros acá. Amén. Si los bendiga, hermanos. Bueno, voy a poner aquí el cronómetro porque no me quiero extender. Listo. Bueno, sí, hay algunos principios que nosotros debemos tener en cuenta cuando vamos a traer nuestra ofrenda al altar, cuando vamos a sembrar y también cuando vamos a diezmar. En la primera carta de los Corintios capítulo 9 dice que nosotros no debemos dar por tristeza ni con necesidad, porque Él ama ¿a quién? Al dador alegre. Amén. Por muchos años, como decía el pastor al principio, nosotros teníamos en nuestra cabeza la idea, la errónea idea de que cuando ofrendamos, cuando diezmamos, cuando sembramos, estamos sembrando para que esto no se caiga, para que la iglesia siga funcionando, para que de pronto el pastor no le toque ponerse a dedicarse a otra cosa en el futuro. Esta iglesia lleva más de 30 años y hasta el día de hoy Dios es el que la ha sostenido. Usted puede decir, sí, pero es que yo he ofrendado, yo he diezmado y yo he sembrado. Sí, claro, y con eso se pagan muchas cosas y con eso muchas veces la plata ni siquiera alcanza para suplir todas las necesidades que un ministerio pues requiere. La gran verdad de la siembra, de la ofrenda, va mucho más allá y eso es lo que nosotros necesitamos entender. Que cuando yo traigo mi diezmo no es para que el pastor no tenga que padecer necesidad, que cuando yo traigo mi siembra y mi ofrenda no es para que el pastor no sufra ninguna necesidad. Lo que nosotros necesitamos entender realmente es que cuando yo ofrendo, cuando yo siembro, el mayor beneficiado de todo esto soy yo. Únicamente yo. O sea, Dios no se va a beneficiar cuando yo siembro y cuando yo ofrendo y ni siquiera cuando yo diezmo. Porque es que esos fueron principios que Él estableció en su palabra, no para que Él se enriqueciera, porque la Biblia dice que Él es el dueño de la plata y del oro. Dice la palabra que todo lo que Él quiso, lo ha hecho. Y que no ha necesitado ayuda de nadie porque Él es por eso omnisciente, omnipotente y omnipresente. Él está en todas partes, Él todo lo sabe y Él todo lo puede hacer. Entonces necesitamos que hoy cambiemos nuestra mentalidad acerca de eso, que cuando yo traigo mi diezmo y mi ofrenda y mi siembra, no es para que esto no se caiga y para que esto siga funcionando. Igual si nosotros ninguno lo hiciéramos, pues Dios de alguna forma sobrenatural, Él lo va a hacer sostener. ¿Por qué? Si usted va a la Biblia, usted va a encontrar que, por ejemplo, el pueblo de Israel cuando estaba en el desierto no tenía con qué comer y Él hizo caer maná del cielo, ¿cierto? Se cansaron del maná y Dios les envió codornices, ¿cierto? Ah, ¿no quieren más pan? Pues entonces ahora coman más carne, ¿cierto? Les dio sed y hizo brotar agua de una roca. Entonces nosotros tenemos que empezar a cambiar nuestra mentalidad respecto a eso y empezar a pensar como dice la palabra que debemos hacer.
que cuando yo siembro, que cuando yo diezmo y como cuando yo ofrendo, el mayor beneficiado siempre voy a ser yo. ¿Por qué? Porque es que yo soy el que tengo las necesidades. Yo soy el que necesito una casa, yo soy el que necesito un techo, yo soy el que necesito un carro, yo soy el que necesito por lo menos lo más mínimo de tener para 2 pasajes, para ir y para regresar, ¿cierto? Bajo esos principios, entonces debemos entender que Dios no se beneficia con esto, sino que el más beneficiado soy yo. Amén. Ahora, ¿cuál es el secreto de eso? El pastor decía, con el secreto del bambú, que es una planta que alguien que no sepa tener paciencia, pues va a decir, esto es lo más desagradecido del mundo. Pero para uno poder entender el principio de la siembra, pues uno tiene que trasladarse a ese terreno, o sea, al terreno de la agricultura, para que nosotros podamos entender más el plano espiritual bíblico. Por eso es que la palabra es muy práctica en todos los aspectos, y para nosotros poder entender mejor la palabra de Dios, pues nos tenemos que trasladar hacia eso. Hay gente que dice, no, siempre ya y mañana se le arregla todo y mañana ya todo va a ser felicidad, y eso es una mentira. Cuando yo siembro, pues tengo que aprender a ser paciente y a esperar que la cosecha dé su fruto, ¿cierto? Nosotros, por ejemplo, con mi esposa, desde que empezaron las siembras en la iglesia, casi que puedo decirlo con toda seguridad, hemos empezado a meternos en ese río, y aunque no lo entendíamos muy claramente, Dios a través de todo el proceso que hemos pasado nos ha ido enseñando que el secreto de la bendición, de la prosperidad, está ahí. Primero, en aprender a diezmar, porque ese es un principio que no es negociable. Yo a veces hablo con el contador, y porque a veces uno, pues en el comercio, uno a veces le da mal genio que uno pague impuestos y el vecino no, y uno tenga que ponerse como en el nivel de competencia, no mi vecino al mío, sino yo al de mi vecino. O sea, yo pago impuestos, pero me toca vender al mismo precio que vende mi competencia, ¿cierto? Y le decía yo al contador, digo, si todos tributáramos, o sea, si todos pagáramos impuestos, ¿cierto? Los impuestos que son los básicos, por ejemplo, como es el impuesto a las ventas y todo esto, pues no tendría que la iglesia, el Estado tener que sacar más impuestos, porque si todos tributaran como debe ser, y además si yo soy cristiano lo debo hacer, porque la Biblia dice que yo debo sujetarme a todas las autoridades, entonces no habría necesidad de que se sacaran más impuestos. Ahora, ¿a qué voy con eso? A que si nosotros entendiéramos el principio del diezmo, pues no tendríamos que empezar tal vez a quejarnos con Dios como lo hacía el pueblo de Israel, y como tal vez a nosotros nos ha pasado en algún momento. Entonces, antes de yo empezar a sembrar y a ofrendar, debería examinarme si de verdad estoy cumpliendo con el primer principio, que es el diezmo. Amén. O sea, yo no puedo entrar a negociar con el Señor ese principio, porque Él lo estableció así. Dice, si yo diezmo, si yo traigo mis diezmos, mis ofrendas, y Él hace énfasis en el diezmo, pues Él va a reprender por nosotros al devorador. A mí me pasó un caso hace 15 días, que se me dañó el carro, y yo pues, como el carro no me prendió, pues yo llamé a una grúa y lo mandé al concesionario, creyendo hacer más, y se me dañó la bomba de inyección. O sea, eso es como el carburador de un carro, sino que en los carros, dice, esas cosas son supremamente costosas. Bueno, me dieron el diagnóstico, que es la bomba, le dije, pues bájenla. La bajaron, la llevaron al laboratorio, me llamaron, la bomba no tiene arreglo, toca que la compre nueva. Y yo dije, bueno, pues que la aseguradora me la pague. Yo, entre mi ignorancia e inocencia, pues dije, no, pues eso es lo más fácil, ¿no? Llamé a la aseguradora y le dije, mire, me pasó este caso, se me dañó la bomba de inyección, necesito que por favor, ¿qué debo hacer para que ustedes me den una bomba nueva y todo eso? Nosotros no nos entendemos con esa área, porque eso es una área de mantenimiento, o sea, no le pagamos. Entonces busqué asesoría por otros 2 amigos y me dijeron, sí, eso no, las aseguradoras no están obligadas a responderle por eso. Dije, bueno,
Entonces llamé a preguntar el repuesto y el repuesto me valía 8.200.000 pesos. Pues cuando miro ese precio a mí casi me da un infarto, porque uno está acostumbrado a hacerle cositas de 50.000, de 100.000 a un carro, ¿no? Por mucho 200.000. O si uno tiene un carro de gasolina, no, una reparada 2 millones, pero de ahí no pasa. Pero cuando me miran ese precio, pues yo casi me desmayo. Con descuento y todo me la dejaban en 7 millones fuera de la obra de mano, y que eso que tocaba bajarle esto y tocaba bajarle aquello, y yo pues ahí sí me estresé, pero entonces fui y busqué refugio en Dios. Y yo dije, pues me acordé del Salmo 20 que dice que Él en el día del conflicto, que Él en el día de la angustia, en el día de la tormenta, por decirlo así, Él va también a hacer memoria de todas nuestras ofrendas. Amén. Y ese es un principio bíblico que tampoco Dios lo va a cambiar jamás. Hoy alrededor de todo este tema de la economía se ha manejado mucha desinformación, como decía el pastor, y es que a veces han querido poner como el tema de la ofrenda como condicionar a Dios a algo. Pero si nosotros lo miramos desde el fondo realmente bíblico, la ofrenda, la siembra, todo esto que hicieron los hombres de Dios fue también para dejarnos una gran lección, que a Dios lo que le agrada es que nosotros pongamos nuestra mirada y nuestra fe en Él. Amén. O a quién le va a gustar que su hijo vaya y le pida ayuda al vecino sabiendo que puede pedirle ayuda a él. Ahora, ahí es donde entra a actuar también la ofrenda, la siembra y todo esto que hacemos en obediencia a Dios. No hay nada que más agrade a Dios que una ofrenda de corazón. Amén. Y si usted mira en el libro de Génesis, en el capítulo 4, y en el verso 3, está hablando de dos clases de sembradores o ofrendadores. Y dice así: dice, aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también aconteció que andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel también trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín y en gran manera decayó su semblante. Les decía al principio que Dios ama al dador alegre. ¿Qué fue lo que miró Dios acá cuando estos dos hombres, sus hijos, por decirlo de alguna forma de él, trajeron su ofrenda? Que Caín trajo, ¿sí? Él pudo haber traído lo bueno de su tierra, pero Abel trajo de lo mejor. Amén. Entonces, cuando yo me acerco al altar de Dios, siempre debo venir con lo mejor de mi economía para Él. El pastor compartía algo hace como unos 15 días acerca de los billetes, por ejemplo. Cuando yo traigo mi ofrenda, debo buscar incluso el mejor billete, el más nuevecito, no el más viejito. Como contaba el pastor una anécdota de un pastor allá del Chicó, que siempre la gente llevaba de la ofrenda, era lo más viejo, los billetes más viejos y los más chiquitos de denominación, y ya ni en el banco ya lo tenían entre ojos. Y eso debe traernos mucho a reflexión a nosotros sobre qué estamos trayendo al altar del Señor. Claro, cuando yo vengo y traigo mi ofrenda, pues la traigo y la deposito en un alfolí o como hoy que la vamos a depositar acá. Pero cuando yo voy a hacer ese paso, debo incluso preparar mi ofrenda o mi siembra desde la salida de mi casa. Y eso es lo que nosotros hemos aprendido con mi esposa. Bueno, y a preparar siempre, a tratar de preparar lo mejor en nuestras fuerzas
para venir a traerlo delante del altar del Señor. Amén. Cada vez que lo hemos hecho y en los momentos de como de más angustia, como de más, como decirlo, de momentos cruciales, en esos momentos Dios ha hecho memoria de esas ofrendas, de esas siembras, de todo lo que hemos sembrado en su terreno, y Dios nos ha respaldado en todo lo que hemos pedido. Amén. Hace como unos 2 años tuvimos una crisis con mi suegro, que se nos enfermó y tuvieron que internarlo, tuvieron que hospitalizarlo porque él se dio un golpe en la cabeza y le quedó un coágulo de sangre ahí. Y el diagnóstico del médico pues era muy malo, porque él perdió la movilidad de la mitad de su cuerpo, y le decían a mi esposa que pues él sí se recuperaba efectivamente, pero que el proceso iba a ser muy largo, muy largo. Y ella se acordó de una palabra que hay en Marcos que dice: no temas, cree solamente. Y también ella se acordó del Salmo 20 que dice que aún en el día del conflicto y de la angustia, Él hará memoria de todas nuestras ofrendas. Y es en esos momentos cuando a veces tal vez uno piensa: no, pero yo cómo voy a ir a ofrendar, estoy bien fregado, mi papá enfermo, que el diagnóstico no es el mejor, y fuera de eso que yo vaya a llevar una ofrenda al altar. Pero esa es la idea que quiere sembrar Satanás en nuestra mente. Y es en esos momentos como que cuando uno tiene que redoblar las fuerzas, redoblar los esfuerzos, o sea, volverme a rearmar y correr y acudir ante el altar de Dios. Y ella, mi esposa, decía en la oración, decía: sí, yo no voy a temer, voy a querer solamente, y cuando tú lo levantes, Señor, yo voy a ir con una buena ofrenda delante de tu altar. ¿Qué fue lo sobrenatural? Que cuando a mi suegro lo operaron como a los 7 días, porque no lo podían operar inmediatamente porque él tiene un problema en la sangre, tenían que esperar que se le evacuara una droga. Cuando ya el cuerpo expulsó la droga que tenía que expulsar para poderlo operar, cuando él lo operaron, él inmediatamente se despertó como si nada hubiera pasado. Como si nada hubiera pasado. Pero ¿qué fue lo fundamental aquí? Que nosotros no retrocedimos, sino que creímos, y Dios nos volvió a recordar que Él, aún en esos momentos, Él está haciendo memoria de nuestras ofrendas. Yo, por ejemplo, en las células donde he tenido la oportunidad de estar, nunca le digo a los hermanos o a los asistentes que esta ofrenda es para ayudar a la iglesia, ni que esta ofrenda es para las fotocopias de las hojas que los niños colorean, ni que esto es para ayudar a pagarle el sueldo a la hermana que viene a hacer aseo, ni para el hermano que ayuda a cuidar afuera los carros, o el hermano que está aquí pendiente de la puerta entre semana. Jamás, porque no es un principio bíblico eso, no es un principio bíblico. Siempre que vamos a recoger la ofrenda en nuestras reuniones, y creo que debería hacerse así en todas, porque así lo dice la Biblia, es que nosotros les enseñamos lo que dice en Deuteronomio 14. Dice: y darás el dinero por todo lo que deseares, por ovejas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, y por cualquier cosa que tú deseares. Bajo ese principio nosotros hemos empezado a enseñar, y hemos visto la mano de Dios obrando en medio de los que han ido. Algunos han ido, Dios les contesta y no vuelven. Bueno, ya ese es un problema de ellos y el Señor. Pero los que han aprendido ese principio bien fielmente, cada día su ofrenda ha podido ir creciendo. Al principio ofrendaban con monedas, ahora ya ofrendan por lo menos ya con billetes, tal vez no los más nuevos, pero han empezado a entender ese principio. ¿Por qué? Porque ese fue el principio que nosotros aprendimos a través de todos estos años con las ofrendas y las siembras. Nosotros siempre que hemos ofrendado y hemos sembrado, siempre lo hacemos con un propósito. Siempre, siempre. Empezamos sembrando por nuestra casa, Dios nos dio otra casa. Un día dijo el pastor, pues si ya tiene una casa, pues pida otra. Dios no se pone bravo por eso. Y sembramos y pedimos otra casa. Y aunque pues yo ya estaba conforme y contento con mi casa, pues a Dios le plació regalarnos otra casa, hermano.
Ya este año, para la gloria del Señor, ya acabo de pagar esa casa al banco, ya no se la quedo debiendo a nadie. Consagrada al Señor como todo lo que nosotros Dios nos ha dado. Pero ese es el fruto de la siembra. Ahora, cuando yo siembro, ¿qué debo hacer? Aprender a esperar. Hay cosechas que salen ya a los 2 meses, al mes, pero hay cosechas, como explicaba el pastor con el bambú, se pueden demorar 7 años. O quizás como Moisés, que le tocó esperar 40 para poder llevar al pueblo, el pueblo de Israel hasta la puerta de la tierra prometida, porque ni siquiera él pudo entrar, ¿cierto? Y aún sembrando, pues uno podría decir, no, pues ya hice la tarea. Pero ahí es donde vuelvo y les digo que nos tenemos que poner en los zapatos del agricultor para poder entender mejor esta metodología. Porque nosotros en enero fuimos a visitar a un tío que él tiene unas fincas aquí en Anolaima, y hace muchos años no nos veíamos con él. Y cuando yo voy, pues a mí me gusta mucho hablar porque dentro de todo eso siempre hay una lección de Dios para nosotros. Y como predicaba ahorita el pastor en Hebreos 10:35 sobre la paciencia, ahí es realmente donde uno aprende el sentido de la paciencia. O sea, pues yo no me considero un impaciente 100%, pero sí soy impaciente. Pero cuando yo hablé con él, él me dio una gran lección, y él ni siquiera es cristiano. Está ahí seducido ya por el Señor, por su palabra, pero él no es cristiano. Y él decía, él tiene unos cultivos, unos sembrados de mango, o sea, unos árboles ya de mango, y él dice, esto me da cada 6 meses una cosecha. Y aquí para arriba, o sea, de la carretera hacia arriba, él tiene otras hectáreas con maticas que hasta ahora acabo de sembrar. Y él decía, y estas matas se me demoran 3 años en volver en dar la primera cosecha. Pero, ¿qué es lo curioso acá? Que aunque él ya la sembró, él no la puede dejar olvidada. Hay que seguir abonándola, hay que seguir cuidándola. ¿Eso qué quiere decir? Que cada vez que yo llego a la presencia del Señor, cada vez que vengo a la iglesia, pues debo presentarme con una ofrenda delante del altar del Señor. Mi papá llevó unas semillas de alberja allá y hicieron sembrar un terreno para sembrar una alberja. Y pues hay que seguir llevando cosas. Uno piensa que es que ya, bueno, ya llevamos la semilla y para de contar. No, hay que llevarle abono, hay que comprar una manguera para regarla, hay que comprar varas para embararla para que no se vaya a torcer y ir para ningún lado, para que después cuando se recoja la cosecha, pues sea mucho más fácil. Y eso me daba a mí grandes lecciones, y es que uno no puede parar de traer o presentarse con un presente delante de la presencia del Señor. Amén. Ahora, la gran pregunta en esta mañana, ¿cuál es? ¿De cuánto quiero yo que sea mi cosecha? Y es que no es que yo quiera aquí hacer una subasta y que levante la mano el que vaya a ofrendar más, sino que en la medida que sean nuestros sueños, en esa medida yo tengo que empezar en fe a sembrar en la obra del Señor. Tengo que empezar a sembrar, y cuando yo siembro no solamente estoy depositando la plata, sino que también lo estoy haciendo en fe. Amén. Eso es lo que hace realmente el agricultor, el campesino, el que labra la tierra. Él no llega y echa la semilla y voy a volver en 20 años a ver qué pasó. No, él echa la semilla porque sabe que la tierra está fértil y que va a haber una buena cosecha. Y la gran pregunta para nosotros hoy es esa: ¿cuánto quiero yo recoger? ¿Cuánto quiero yo cosechar después de mi siembra? Y en la medida que yo pueda traer una buena ofrenda, una buena siembra delante del altar de Dios, pues así mismo Dios se va a manifestar con su gloria en nuestras finanzas. Volviendo al cuento de la reparación de mi carro, pues me tocó efectivamente, pues no toda esa cantidad de plata, pero sí pues pagar el arreglo. Nosotros teníamos unos ahorros ahí, y porque con mi esposa acostumbramos a hacer eso, y ella sí que es, mejor dicho, muy estricta con eso del ahorro.
Y bueno, yo le dije, pues sí, nos vamos a descuadrar porque yo no contaba con ese gasto. Estaba pensando en vender el carro no porque el carro estuviera malo, sino porque dije, no, pues yo le estoy pidiendo un carro nuevo al Señor y en esta siembra ese es mi deseo, que Dios me dé un carro nuevo. Pero lo curioso fue esto, hermanos, y ahí es donde yo entiendo el momento de la cosecha. Yo tuve que sacar la reparación de ese carro nos valió como unos 5 millones, y mucho como 6 millones casi, sin hacerle lo otro que pensaban hacerle en el concesionario, sino me ha salido por unos 12 millones por lo menos, creo yo. Pero nos pasó algo muy curioso y fue que nosotros, pues sí, sacamos la plata, yo fui y pagué porque yo no puedo ir a decir al mecánico que es que Dios le va a multiplicar, ni que Dios le va a bendecir, porque yo siembro en la iglesia cuadrangular, sino que allá sí toca llegar pues con la plata contante y sonante. Pero 8 días después, yo volví y revisé mis ahorros y es increíble, hermanos, o sea, uno no sabe cómo Dios trabaja, pero es como si yo nunca hubiera tenido que sacar la plata de mis ahorros para arreglar mi carro. Y ese es el producto de una siembra, ese es el producto de nosotros ser fieles en nuestros diezmos, ese es el producto de yo ser fiel con mis ofrendas y no decir, aquí está, Señor, la ofrenda y ya cumplí, sino hacerlo con alegría de corazón. Si yo pudiera, yo sueño con eso, ojalá yo pudiera ofrendar un buen sonido a esta iglesia, que Dios me diera todos esos recursos y yo sería el hombre más feliz sobre la tierra, porque a mí nada me hace más feliz que poder honrar, o sea, poder traer ofrendas delante del altar, porque la ofrenda es eso, es honra delante de Dios, es honra. Usted puede ir y visitar a su papá. Papá, ¿cómo estás? Te amo, te quiero, te adoro, eres lo más importante para mí porque tú me engendraste y tú me diste la vida, mamá. Pero si yo llego con una ofrenda, o sea, con un presente, se hace mucho mejor la honra. Y eso precisamente es lo que mueve la mano de Dios. Si yo preguntara aquí cuánto necesitamos, cuánto necesitan una casa, pues yo creo que casi la mayoría la podría levantar. Y si yo digo que cuántos quieren carro, pasaría de igual forma. Pero el secreto, hermanos, de todo esto está en seguir los principios bíblicos. Esto siempre lo van a criticar, las siembras, las ofrendas, el diezmo, porque es que Satanás no quiere que el pueblo de Dios prospere. Satanás no quiere que se cumpla lo que dice la palabra en Deuteronomio, que seamos cabeza y no cola, que prestemos y que no pidamos prestado. Y usted puede decir, hoy no, pero es que yo soy hoy empleado. Hermano, yo hace más de 10 años era empleado también, pero desde ese momento entendimos el propósito que tiene, entendimos el secreto que tiene el ofrendar y el diezmar. Y la Biblia dice, en lo poco has sido fiel, pero en lo mucho te voy a poner. Y nosotros tenemos muchos gastos y a veces la economía se aprieta. No crean que porque nosotros ofrendamos, diezmamos y sembramos, nunca tenemos momentos difíciles. Sí, los tenemos, los hemos tenido. Hay momentos en la economía donde las ventas se ponen pesadas. Pero lo increíble de todo esto es que en ese momento Dios nos muestra que Él sigue siendo Dios, que Él no se ha muerto y que Él vive para siempre, hermanos. Y eso es lo que Dios quiere que entendamos a través de su palabra. Entonces, la invitación hoy, ¿cuál es? A que sin importar la circunstancia ni la situación, nosotros nos presentemos con una buena ofrenda ante el altar de Dios. A veces dicen, no, pero es que ¿cómo voy a sembrar para que Dios me sane? No, pero mire, incluso cuando el Señor ahí en Mateo sanó a un leproso, Él mismo le dijo, ve y presenta la ofrenda que ordenó Moisés. Porque la ofrenda es un agradecimiento delante de Dios. Y cuando yo vengo y siembro con esperanza de recoger algo, pero también tengo que sembrar con agradecimiento, porque Él es el único que da
pan al que come y semilla al que siembra. Hoy no podemos decir Dios no me ha dado, porque si por lo menos tengo un trabajo, pues eso quiere decir que ya Dios me proveyó una semilla. Que es muy pequeño mi negocio, pero tenemos que aprender a apartar primero que todo lo que es de Dios, como lo dijo un día el Señor. ¿A quién debemos dar la ofrenda? Y él dijo, ¿de quién es la cara que está en la moneda? Dijo, no, pues del César. Entonces den a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Amén. Nosotros debemos aprender a apartar todos esos principios bíblicos para nuestra vida, porque si nosotros los aplicamos, también nuestros hijos los van a aprender. Por ejemplo, mi hijo menor, pues él no es empleado, pero nosotros le damos algo. El abuelo también le da plata, pero él ha aprendido de que todo lo que él recibe, el diezmo, aparta para el Señor. Y yo no sé cómo hace, porque a veces no lo entiendo, pero pues a él le gusta comprarse a veces su ropa de marca y sus zapatos de marca y llegó a esa idea de comprar de marca y todo eso. Bueno, pues no crecí así, pero ahí a poco he ido también aprendiendo al lado de ellos. Pero él, a pesar de que no recibe ningún sueldo, que es estudiante, él se puede dar esos lujos. Y no es porque nosotros le demos ni le compremos. A veces le digo yo, no, pues póngase la mitad y yo pongo la mitad. No, papá, tranquilo, yo me compro mis zapatos solo yo. Bueno, pues mejor para mí, ¿no? Pero eso es una gran lección de que Dios sí es fiel, hermanos. Y todo lo que usted haga en obediencia al Señor, Dios lo va a recompensar. Entonces, hoy pensemos no como Caín, sino como Abel, que escogió lo más gordo de sus ovejas para traerlo como ofrenda delante del Señor. Pensemos como Abraham. Abraham había podido decirle a Dios, no, vea, yo le sacrifico 10 corderos, los mejores, pero no me mande sacrificar a mi hijo. Y Dios le dijo, no, es que es su hijo el que me va a ofrendar. Cuando él se presentó con su hijo y lo va a ofrecer, Dios proveyó para que él ofreciera el holocausto al Señor. Pensemos como la viuda, que dio de lo único que tenía, no como los otros que ofrendaban de lo que les sobraba. Y otra cosa, nunca den la ofrenda por darla, siempre denla con un propósito, porque ese propósito es donde Dios va a poner su mano. Nosotros siempre ofrendamos, Señor, trae clientes, grandes clientes, Señor, que por lo menos con los que tengamos negocios nos puedan cumplir. Y hasta el día de hoy Dios nunca nos ha faltado con nada. Nunca hemos tenido que decirle al vecino, por favor, présteme, porque es que estoy corto para pagar el arriendo. Porque es que en Deuteronomio dice que nosotros prestaremos y no pediremos prestado. Pero ese es el resultado de obedecerle a Dios. Ese es el resultado de creerle a Dios. Y a eso es que nos llama hoy, a que creamos y actuemos en fe. ¿Cómo actuamos en fe? Pues trayendo nuestra ofrenda, nuestro diezmo, nuestra siembra al altar de Dios, hermanos. ¿Por qué les digo que la fe es así? Porque es que los demonios también creen y tiemblan ante Dios. Y si nosotros solo decimos que creemos, pues nos vamos a poner en el mismo estatus de ellos. Nosotros tenemos que decir, Señor, yo creo y aquí está la muestra de mi fe, Señor. En el servicio en la iglesia, en la obediencia a Dios, en las finanzas, en mi búsqueda de Dios diaria. Porque todo eso va a ser el complemento para que yo pueda tener una vida victoriosa, hermanos. Entonces, ¿cuánto quiere usted recoger? Así mismo debe sembrar. Así mismo debe sembrar. Mi papá, por ejemplo, él dijo, yo voy a hallar una arroba y con una arroba de alberja salen como unos 300, 400 bultos. Y pues a veces yo lo miro a él y me admiro porque él es un hombre tremendo de fe. Él es un hombre que está seguro que Dios lo va a respaldar en todo lo que haga. Y hermanos, ahí les dejo esa reflexión y ese pensamiento. Dios los bendiga y los guarde.